Venezuela no ha sido protagonista de una de las peores crisis socioeconómicas de América Latina en las últimas casi 3 décadas, sino también del mayor saqueo estructural de recursos públicos en su historia moderna. Hablemos un rato de las misiones sociales. Fíjense ustedes, aquí está, para muestra un botón. El comandante Chávez creó 28 misiones y grandes misiones. Hoy, con datos verificados, sabemos que la llamada revolución de las misiones, programas sociales financiados con petróleo y presupuesto público, no solo falló en alcanzar sus objetivos sociales, sino que, en muchos casos, actuó como pantalla para la apropiación indebida de recursos que podrían haber transformado el país. Según el registro de Corruptómetro, una base de datos colaborativa que compila investigaciones judiciales, periodísticas y oficiales, se han identificado 236 casos de corrupción en Venezuela, de los cuales 114 se conoce la cantidad de dinero comprometida, 52.000 millones de dólares, cifra equivalente a 8 veces las reservas internacionales de Venezuela en 2020 y más de 2 años de ingresos petroleros del país. Pero esa cifra solo abarca los casos con datos conocidos. Y las misiones son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe voluntad. Otras estimaciones de organizaciones como Transparencia Venezuela aumentan el volumen total. Son 68 millones o más en causas formales, con decenas de miles de millones adicionales en investigaciones internacionales abiertas por corrupción, lavado de dinero y desfalco al patrimonio público. Por si fuera poco, diversos análisis señalan que la cifra real del dinero perdido por corrupción en todo el aparato estatal, incluyendo empresas públicas, sistema bancario, adjudicaciones y contratos inflados, podría estar entre los 300.000 y 500.000 millones de dólares, sin contar narcotráfico u otras formas de economía ilícita. Durante este mes de febrero de 2026, mediante el decreto número 5248, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ordenó la supresión y liquidación de 7 misiones y fundaciones del chavismo, muchas de ellas criticadas por opacidad y malas prácticas administrativas, sin mecanismos públicos de inspección ni auditoría. Las misiones eliminadas con más señalamientos fueron Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Entidad de Seguridad e Inteligencia, cuya opacidad institucional levantó críticas por falta de transparencia clara en fondos públicos. Fundación Propatria 2000, uno de los casos más emblemáticos de denuncia pública. El proyecto Gimnasios Verticales adjudicó contratos millonarios a empresas con escasa experiencia, con sobrecostos y obras inconclusas, lo que derivó en múltiples señalamientos de corrupción y uso discrecional de recursos en su gestión. Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, creada para zonas fronterizas con escasa evidencia pública de impacto social y sin controles transparentes de ejecución presupuestaria. Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, supuestamente orientada a emprendimiento juvenil, pero con ausencia de balances públicos claros y resultados verificables. Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, responsable de adjudicaciones directas y sin licitaciones amplias, señalada por proyectos sobrevalorados o inconclusos. Fundación José Félix Rivas, encargada de políticas de prevención de adicciones con insuficiente publicación de datos de gasto y resultados. Fundación Movimiento Bolivariano de la Reserva Activa, de ejecución presupuestaria poco transparente. Ninguna de estas entidades contaba con mecanismos públicos de auditoría independientes accesibles para la ciudadanía, lo que facilitó la dispersión discrecional de recursos sin contrapesos reales. Y vengo a rendirle cuenta. Yo dije exactamente igual que el comandante Chávez. El único que puede mantener, consolidar y ampliar las misiones y grandes misiones creadas por la revolución
es Nicolás Maduro. Aunque la mayoría de los casos cuantificados no están directamente identificados con un único grupo social en particular, el modelo institucional de las misiones operó con presupuestos millonarios sin transparencia, lo que abrió espacio a múltiples tramas de corrupción. Barrio Adentro, Rivas, Robinson, Sucre, Alimentación, Misión Milagro, Misión Huaycaipuro, Barrio Adentro Deportivo, Misión Cultura, Corazón Adentro, Misión Identidad, Misión Piar, Misión Sonrisa, Misión Árbol. El Plan Bolívar 2000, predecesor de varias misiones, manejó aproximadamente 150 millones de dólares que desaparecieron sin rendición de cuentas claras, con acusaciones de corrupción que llevaron a la destitución de altos mandos militares encargados de su ejecución. En el sector petrolero, fuente principal de ingreso del Estado y resistente a la supervisión pública, se detectan más de 127 tramas de corrupción relacionadas con PDVSA que comprometen más de 42.000 millones de dólares, según investigaciones de transparencia y periodismo especializado. La justicia internacional ha identificado al menos 119 bienes vinculados a actos de corrupción venezolana en el extranjero, con un valor conocido superior a los 350 millones de dólares solo en bienes confiscados en Estados Unidos. Además, parte de los mecanismos de corrupción más complejos asociados a PDVSA implican transferencias por cerca de 500 millones de euros, que desaparecieron en bancos europeos pese a órdenes de congelación por presunta legitimación de capitales. Este contexto demuestra que los fondos que podrían haber financiado hospitales, escuelas, obras públicas y programas sociales completos fueron absorbidos por redes de adjudicación discrecional, cuentas offshore, empresas pantalla y manejos opacos de las arcas públicas. El impacto social de este modelo no se resume en cifras contables. Ha erosionado la confianza pública, ha debilitado la capacidad del Estado para ofrecer servicios básicos y ha alimentado un ciclo de dependencia política y desigualdad. Si ustedes se ponen a evaluar la historia de este continente, creo que las misiones sociales venezolanas impulsadas por el gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedentes en la historia de este continente. El país, cuyo índice de percepción de la corrupción lo ubicó en 2025 con apenas 10 de 100 puntos, refleja el grado extremo de corrupción percibida en el sector público, colocándolo como uno de los más opacos y corruptos del mundo. Miles de millones de dólares que debieron sustentar educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo fueron desviados hacia tramas de corrupción dentro y fuera del país, socavando la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones básicas. El cierre de misiones sin que exista una rendición de cuentas pública y exhaustiva sobre lo que se gastó, cómo se gastó y qué resultados se obtuvieron, profundiza aún más un déficit de transparencia histórico. En comunidades enteras, la percepción es clara. Programas sociales que alguna vez generaron expectativas de mejora se convirtieron en la práctica en mecanismos de dispersión discrecional de recursos que no rindieron cuentas ni mostraron impacto verificable. Esta ausencia de resultados, combinada con montos millonarios sin justificación transparente, es la definición operativa de la corrupción estructural. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.